Buenas, corillo de Curiosidad Científica. Aquí Agustín Valenzuela, su host, el host de Curiosidad Científica. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de todas las maravillas del universo en Instagram. Vayan a Instagram y chequen Curiosidad Científica Podcast todos juntos. También les quiero dejar saber que yo soy parte de la red de podcast de Puerto Rico, de PR Sin Filtro. ¿Y quiénes son PR Sin Filtro? Es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu podcast, tu programa, tu intro, un montón de cosas ellos pueden hacer por ti. Ve y chequea PR Sin Filtro, lo cual mi panita Don Juan del Campo, vayan y chequénselo en todas las redes sociales, que él les puede dar la mano, ya que él trabaja mano a mano con PR Sin Filtro. Y no solo yo y Juan, también Juan del Campo tiene su propio podcast que está muy brutal, que se llama Café en Mano Podcast. Se lo pueden chequear en todas las plataformas. ¿Y saben quién más? Tenemos también a Ana Resto con su podcast de finanzas que te puede ayudar. Incluso puedes contactarte con ella para reparar tu crédito, muchas cositas financieras. Ana Resto y su podcast, El Pocket. Vayan, chequénselo. ¿Y qué más tenemos? Pues corillo, tenemos también a Jai con su podcast que se llama Mamacitas Down to Earth, lo cual ella habla de diferentes temas, ¿verdad? De mujeres, de cosas que le suceden y cositas así, que son bastante interesantes, actually. He aprendido un poquito ahí. Tú sabes que a mí me gusta aprender. So, corillo, vayan y chequense en la, ¿verdad? La red de podcast de prsinfiltro.com/podcast para que se lo disfruten. Ahora, vamos al capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenido otro día más a su programa de curiosidad, en donde aprendemos cositas maravillosas de una manera sencilla. Aquí su host Agustín Valenzuela, como siempre. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de otras cositas más y no tengan que esperar a los lunes o los jueves para enterarse de maravillas, como por ejemplo en marzo 25 de este año, del 2020, se descubrió por imágenes tomadas por SWAN, ¿verdad? Que es una cámara que está a bordo de el Solar Heliospheric Observatory, el spacecraft, y descubrió un cometa. Corillo, sí, descubrieron un cometa nuevo. Este cometa está como a 100 millones de kilómetros o 270 días de luz, ¿verdad? Desde la Tierra, ¿verdad? En la constelación de Cetus y a menos de 50 grados del Sol. Y eso está súper cool, ¿verdad? Como que, wow, otro cometa más. Pues cositas así es que se aprenden. Pues el día de hoy, corillo, hay un tema que es bastante sencillo. Aunque, ¿verdad? Si vamos a los cálculos matemáticos, se ven medio raros todas esas letras y esas cosas, ¿verdad? De física, pero en general es bastante sencillo el tema. O sea, lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? El concepto de constante cosmológica. ¿Pero qué es eso, la constante cosmológica? Pues, corillo, esto lo introdujo el gran Einstein en 1917, luego de completar, ¿verdad? En 1915 sus ecuaciones del campo gravitatorio. Estas ecuaciones son la base, ¿verdad?, de la teoría general de la relatividad, y de ellas se pueden obtener el efecto que tiene la materia sobre el espacio, ¿verdad?, y viceversa. ¿Se acuerdan que yo he dicho en otros capítulos como que el espacio le dice a la materia cómo moverse, pero la materia es la que hace, ¿verdad?, un hoyo o deforma el espacio? Algo así, estoy parafraseando. Pero básicamente eso es así como funciona. De acuerdo a la teoría de Einstein de la relatividad general,
cuando habla de la gravedad, habla como que la gravedad en el espacio no está vacío realmente. El espacio es una tela donde la masa se pone ahí y hace, ¿verdad? Deforma esa tela, ¿verdad? De acuerdo al peso de esa masa, deforma esa tela, igual como si tú pones una bola de bowling encima de una cama, ¿verdad? Pues hace una hundidura, y es básicamente eso. Pero vamos desde el principio, ¿verdad? Desde la historia como tal, ¿verdad? Desde Aristóteles hasta los primeros días del siglo XX, porque fue en los 1900 por ahí, que Einstein comenzó a trabajar con estas cositas, ¿verdad? Pero el mundo tuvo, ¿verdad?, predilecciones especiales por los modelos estáticos. O sea, en aquellos tiempos como que se creía que el universo era estático, o sea, no se movía, era un constante. ¿Sabes? Como Copérnico y Galileo, ¿verdad? Debieron recurrir a varios argumentos para convencer a sus contemporáneos, ¿verdad? De las ideas que ellos traían nuevos, pues firmes creyentes del modelo geocéntrico, donde la Tierra era el centro de todo, que nuestro planeta, en lugar de estar fijo en su posición, se mueve. ¿Sabes? No obstante, incluso para el 1905, cuando Einstein se encontraba formulando su teoría de la relatividad especial, los modelos inmovibles eran considerados un pilar de la naturaleza, ¿sabes? Como que eso era así, ¿sabes? A esos primeros años del siglo XX, las estrellas, ¿verdad?, los planetas y sus movimientos se entendían bajo la concepción de un gigante, ¿verdad?, Isaac Newton y su ley de gravitación universal, ¿verdad? La revolucionaria y nueva teoría de la relatividad puso contra la pared el principio, ¿verdad?, la principal matemática de Newton y su descripción del comportamiento de la gravedad. Pero a todas estas, a pesar de que Corillo, que quiero que se entienda, cuando Einstein trae, ¿verdad?, su modelo de la gravedad, tampoco, ¿verdad?, le quita valor a lo que Newton ya había hecho, porque la gravedad de Newton en nuestro planeta, las leyes que él tiene, funcionan perfectamente. O sea, la gravedad de Einstein no le quita valor o peso a lo que Newton ya había hecho. Pero anyway, Einstein seguía resistiéndose a un cosmos dinámico. O sea, por el contrario, se aferraba firmemente a un universo totalmente quieto, ¿verdad?, estable. Esta fue la razón ¿verdad?, por lo que modificara sus ecuaciones de campo gravitatorio, que describían permanentemente o perfectamente el comportamiento del universo. O sea, la teoría de la relatividad general tenía consecuencias que ni el mismo Einstein estaba dispuesto a aceptar. El universo expandiéndose o contrayéndose. ¿Sabes? Por eso es que Einstein trajo, ¿verdad?, o introdujo un artificio llamado constante cosmológica, con el cual devolvió el cosmos a su estado de, ¿verdad?, de sereno reposo, como si estuviera quieto todo el tiempo. ¿Sabe? Consecuente con sus creencias y con la, ¿verdad?, de los científicos de la época, ¿sabe?, él hizo esto. Pero felizmente, unos años más tarde, en 1932, o más o menos como para los años 29 o 30, eso varía mucho dependiendo que tú estás leyendo, pero más o menos entre los 1930, Einstein, luego, ¿verdad?, de examinar las soluciones a sus ecuaciones que demostraban que un universo estático era en extremo inestable, aceptó finalmente que este estaba en expansión y eliminó la famosa constante, ¿verdad?, de sus ecuaciones. Tengo que mirar por aquí súper rápido, porque es que cuando él trajo primero, ¿verdad?, su teoría en 1917, básicamente, que trajo lo de... En 1915 trajo su teoría, ¿verdad?, de la relatividad y de la gravedad. Y como en el 17 él quiso cuadrar los números trayendo esta, ¿verdad?, constante cosmológica, que ese es el tema como tal. Pero ¿qué sucede? Unos 12 años más tarde, ¿verdad?, porque como en el 1917 fue que él trajo la otra parte de la constante cosmológica para explicarle que todo estaba ¿sabes?, como que todo tenía una energía, incluso aunque no tuviera, ¿verdad?, un movimiento, como si el universo fuera estático.
Y entonces 12 años más tarde Edwin Hubble descubrió que el universo, ¿verdad? Dejaba de ser estático, ¿verdad? Edwin Hubble en el 1930 encontró que las galaxias remotas se alejaban de nuestra a una velocidad proporcional a su lejanía. ¿Sabes? Que eso, ahí es de donde viene ¿verdad? La ley de Hubble, que es lo de el redshifting, ¿verdad? El corrimiento al rojo, que es por lo que ya entendemos de la luz. ¿Sabes? La luz tiene una energía y mientras más va perdiendo energía podemos ver diferentes rangos de colores de esa luz, dependiendo de su energía. Mientras más se va alejando, más va perdiendo energía y va cambiando a ese color que podemos observar, que es rojo. Y entonces, ¿qué sucede? No se necesitaba ningún término cosmológico para explicar un universo en expansión. Einstein abandonó la idea en ese momento. Cuenta George Gamow en su autobiografía que Einstein, hablando de problemas cosmológicos, le había dicho a él, ¿verdad?, que el término cosmológico que él había adoptado, ¿verdad?, de la constante cosmológica, fue el mayor disparate de su vida, Eso decía aparentemente Einstein, eso lo encontré en todos los artículos. Pero sin embargo, desde los 6 últimos años por ahí, que ese en otro de los artículos, que es más viejito, pero alrededor de los 1900, ¿verdad? 1990, 60 y pico, casi 70 años después, la constante cosmológica estuvo enterrada por todos esos años y hoy en día, ¿verdad? Tuvieron que volver a traerla para atrás. Eso está brutal. No hace mucho apareció un nuevo concepto del que nadie tiene aún, ¿verdad?, una idea muy precisa. Este término es energía oscura, que sabemos que la energía oscura es una energía lo cual no sabemos qué es, ni por qué ocurre, ni qué está sucediendo, que se refiere a una forma de energía que está presente en todo el universo, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del universo a sí mismo. Eso está súper crazy. El comportamiento de esta energía oscura puede ser descrito matemáticamente introduciendo una constante en las ecuaciones de Einstein consistente con la antigua constante cosmológica. Está brutal. Que Einstein, hasta cuando se equivoca la pega, este tipo, concho, mano, este tipo... Aquí es donde, ¿verdad? Es decir, que en primer lugar, el gran sabio Albert Einstein introdujo un término innecesario en sus ecuaciones casi perfectas para que éstas estuvieran de acuerdo con sus creencias. Y más tarde, a medida que, ¿verdad?, avanzó la teoría y las observaciones se hicieron más precisas, esta constante demostró estar, ¿verdad?, completamente fuera de lugar y la tuvo que cancelar. Lo que está brutal es que con el descubrimiento de la energía oscura vuelve a ser necesario un ajuste a las matemáticas en un, ¿verdad?, término parecido al que 60 años, 60 y pico de años, 70 años antes se había escrito como constante cosmológica. Eso está brutal. En realidad la energía oscura solo necesitaba como un 10% de la constante cosmológica. Igual no deja de ser, ¿verdad?, paradójico que las ecuaciones de campo gravitatorio nacieran sin constante. Luego se le fuera añadido más tarde, suprimida, y hoy nuevamente que necesiten de esa constante cosmológica. Esto tiene que ser el upset más grande del mundo para todo el mundo. Corillo, eso está al garete. Básicamente la constante cosmológica, ¿verdad?, para que vean más o menos, ¿verdad?, la letra que se utiliza cuando tú haces las ecuaciones es como si fuera una A, pero sin el palito del medio. Eso está súper, súper brutal. Pero aquí, ¿verdad?, es como que la parte de historia un poquito, ¿verdad?, que puedo añadir aquí. Y es que, para hacerlo, ¿verdad?, más directo, es que para 1917, ¿verdad?,
para que Einstein lograra un universo estático, ¿verdad? Que coincidía con la concepción del universo reinante en su tiempo, ¿verdad? El universo que conocíamos en aquel tiempo, que ni sabíamos que habían otras galaxias, que fue después Edwin Hubble en los 1929-30 por ahí, que descubrió eso, ¿verdad? Y que él decía que parecían el universo estar en expansión, y esto era perfectamente consistente con las soluciones a las ecuaciones originales descubiertas por el matemático Friedman en 1922 y por el físico Georges Lemaitre, lo cual Georges Lemaitre era, por si no lo sabían, era un sacerdote católico, ¿sabe? Y él fue el que trajo estas cosas también, que independientemente encontró una solución similar en 1927. O sea, ahora se sabe que el universo estático encontrado por Einstein es inestable. O sea, no es como él pensaba. Hecho que fue demostrado por Eddington en 1930. A pesar de estar en equilibrio, cualquier pequeña perturbación lo haría o bien implosionar o bien expandirse de nuevo. Ninguna de esas es así, ¿sabes? Eso era lo que se pensaba al principio. Al principio se pensaba, corillo, que de acuerdo a la gravedad iba a parar, ¿verdad? O iba a hacer más lento esa expansión del universo, ¿verdad? Cuando los científicos estudian los comienzos del universo, ¿verdad? Que se posteó el Big Bang como la explosión, se decía que o iba a ponerse un poco más lento, ¿verdad? Y parar y quedar constante, o después iba a volver a como hace un elástico que se estira, y si lo estira suficiente, cuando lo sueltas vuelve y hace un crunch, que es ¿verdad? La teoría del Big Crunch. Hoy en día se sabe que en ninguna de esas, las dos maneras que se esperaba que el universo iba a funcionar, no es así. Ya ahora mismo el universo ha pasado el punto de virar para atrás, ¿sabes? Porque hay una energía, que es la energía oscura, que está empujando todo el universo, ¿sabes? Apart, ¿sabes? Como que está creando un nuevo espacio entre galaxias y todas las cosas, y a una velocidad mucho más rápido que la velocidad de la luz, y es porque está creándose nuevo universo en todas partes, entre las galaxias, entre todo. El universo no es como que es una orilla que tú jalas de una esquina y otra. Es como que dentro del espacio se está creando nueva materia. Hay una energía ahí que no sabemos lo que es. ¿Y qué sucede? Cuando Einstein trae su, ¿verdad? Constante cosmológica, la razón original era para probar que el universo era constante, ¿verdad? Que era estable y no se movía. Y ahora necesitamos esos mismos cálculos que Einstein tenía, ¿verdad? De la constante cosmológica, que él había puesto en cero para que machara, y total, después al último tuvo que tirarlo porque no valió la pena. Ahora tenemos que traerlas para atrás. Ya que, corillo, por las observaciones realizadas, ¿verdad? A finales de las décadas del 1990, los otros días, ¿verdad? De las relaciones distancias corrimiento al rojo, que fue lo que, ¿verdad? Dije, indicaron que la expansión del universo es acelerada, combinadas con medidas del fondo cósmico de microondas, arrojan un valor de A, ¿verdad? Que es la A sin la línea del medio, ¿verdad? Ese es el símbolo de la constante cosmológica, entre 10 a la negativo 52 y M a la negativo 2. ¿Sabes? Que eso sería 10 a la negativo 52 por la masa, ¿verdad? A la negativo cuadrado, ¿sabe? Va a la 2. Existen otras causas posibles para esta expansión acelerada, como la quinta esencia o la energía fantasma, pero la constante cosmológica dentro del modelo estándar cosmológico es la solución más simple. ¿Sabe? La constante cosmológica se calcula a partir del radio de densidad de energía oscura, la constante de Hubble y la velocidad de la luz mediante la expresión. Los mejores valores de cálculo, ¿verdad? Que de los que disponemos actualmente para el constante de Hubble y el radio de densidad son los proporcionados por las medidas de satélite Planck, que fueron publicadas en el 2018. ¿Sabe? Esto es súper,
súper nuevo. Con ello se obtiene, ¿verdad? Como se observa, las unidades de la constante cosmológica corresponden al inverso de una longitud al cuadrado. En ocasiones, corillo, la constante cosmológica aparece en algunos textos expresada en unidades de inverso de tiempo al cuadrado en vez de inverso de longitud al cuadrado. Es decir, que esos textos lo que realmente aparecen es la constante cosmológica multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y eso está súper crazy. Es increíble como otra vez, nuevamente, este muchacho Einstein, queriendo sin querer, porque van más de una vez, que el tipo hace una cosa, después pues la tira medio para el lado, o él mismo se contradice, y como quiera terminan probando que o necesitamos los cálculos que él sí había hecho para explicar esas cosas, o simple y sencillamente encontramos pruebas de algo que él dijo que sí existía y no se veía y ahora sí. ¿Sabes? Tanto como los hoyos negros, y hay fotos de ellos ya, igual que hasta las mismas olas, ¿verdad? Las ondas gravitacionales, que él dijo que no, pero eso va a ser casi imposible verlo, nunca lo vamos a poder ver por la energía, pero la tecnología de nosotros está tan adelante que también las pudimos ver, ¿verdad? Con LIGO, ¿sabes? Que él, ¿verdad? Lo que mide el espacio, como que volviendo, valga la redundancia, que se supone que sea constante y de momento tiene fluctuaciones en el espacio, y LIGO es quien, ¿verdad?, adquiere estas observaciones. Ahí lo tienen una vez más Einstein rompiendo la línea, brother. Corillo, esta información la saqué de par de páginas. Esta información la saqué de lecturacorta.com, de es.quora.com, de investigacionyciencia.es. Lo crean o no, parte de la historia la saqué de Wikipedia para, ¿verdad?, buscar otros datos y escribirlos. Y de nasa.spaceplace.gov. Y eso está súper chévere. El día de hoy, corillo, tengo un librito, el cual no he leído todavía, pero a él sí lo conozco. Es Richard Feynman. Richard Feynman es un físico, corillo. Que él es súper impresionante, porque aparentemente él era un loco, o sea, él estaba al garete, él hacía payasadas y etcétera, y así mismo descubrió y creó un montón de cosas, que incluso una de las cosas que él inventó o él creó fue un modelo de cómo las partículas, ¿verdad?, el electrón y el positrón funcionaba para tú, ¿verdad? Él creó un modelo de que tiene una forma, ¿verdad?, como quien dice, de una boca cerrada por un lado, ¿verdad? Imagínense un triángulo sin uno de los lados, y esa punta del triángulo pegada a una línea, y después al otro lado la boca abierta, como los cálculos matemáticos, mayor que menor que, pero con una línea en el medio. Y eso lo que significaba era como la energía, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo multiplicaciones, la energía viene, la radiación que crea un fotón, es cuando esas partículas, un electrón y un positrón chocan, y esa explosión crea un fotón, ¿verdad? Crea una carga de energía, y así mismo después se dividen en otro positrón y electrón, y así sucesivamente. Y él es de lo más famoso, parte de eso. Pero el libro de hoy, de Richard P. Feynman, se llama ¿Está usted de broma, señor Feynman? Y este libro originalmente fue, ¿verdad?, el copyright es del 1985, pero esta nueva, ¿verdad?, edición es del 2016, y es la tercera impresión, ¿verdad?, o reimpresión de este libro, que incluso tiene un prólogo de Bill Gates en el 2019. Está súper chévere. No lo he leído el libro, pero ya es un libro nuevo que tengo para leer. Pero para que sepan más o menos, si no me equivoco, pues fue escrito por Feynman y por Ralph Layton. Pero aquí hay un prefacio que les voy a leer que dice: las historias y anécdotas relatadas en este libro han sido recopiladas de manera intermitente e informal a lo largo de 7 años de tocar muy placenteramente el tambor con Richard Feynman,
me ha parecido que cada una de las historias tomadas por sí mismas es divertida, pero lo verdaderamente asombroso es el conjunto. A veces cuesta creer que a una sola persona le hayan podido suceder tantas cosas a un tiempo descabellada y maravillosa. Que una persona haya podido inventar por sí sola tanta inocente diablura en tan solo una vida ha de servirnos, sin duda, de inspiración. Y eso lo escribió Ralph Lehman. De eso se trata el libro. Como dije, no lo he leído, solo leí ¿verdad? Esa pequeña, podría decir yo, introducción del libro, el prefacio. Eso está súper cool. Corillo, se me cuidan, se les quiere mucho, manténganse safe, lávense las manos, ok, lavadita es lavadita, y tratemos todavía la distancia física. Y vamos a engage en la distancia social, pero mantengamos la física, pues, alejada. Se cuidan, corillo, bye bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.